Hola a todos. Una vez que ya hemos estudiado en la lección anterior lo que es la carga eléctrica de un cuerpo y sus propiedades, hoy vamos a cometer ya la primera y más importante ley de la electrostática, que es la famosa ley de Coulomb. Para ello antes vamos a establecer las unidades de carga eléctrica que vamos a utilizar tanto en esta ley como en otras leyes futuras dentro de electrodinámica y en electromagnetismo. Bien, la unidad de carga eléctrica en el sistema internacional es el famoso Coulomb, que se escribe con la letra mayúscula C. Un Coulomb, por tanto, lo escribiremos como un C mayúscula. Y es la unidad de carga establecida, como dije, en el sistema internacional y equivale aproximadamente a una carga total de unos 6 por 10 elevado a 18 protones. Si hablamos de una carga de más un coulomb, equivale a una carga de ese cuerpo de un total aproximadamente de 6 por 10 elevado a 18 protones, pero ojo, protones en exceso. Recordar lo que era una carga positiva y una carga negativa, o un cuerpo cargado positivamente y un cuerpo cargado negativamente. Entonces, si decimos que un cuerpo tiene una carga de más un coulomb, lo que queremos decir es que su carga neta es de 6 por 10 elevado a 18 protones aproximadamente. Pero estos 6 por 10 elevado a 18 protones son protones en exceso. Es decir, aclarando, cuando decimos 6 por 10 elevado a 18 protones, no estamos refiriéndonos al número total de protones que tenga ese cuerpo. Probablemente puede tener muchísimos más. Lo que estamos hablando es que tiene un exceso de 6 por 10 elevado a 18 protones sobre el número total de electrones. O sea que ganan el número de protones al número de electrones en una diferencia que es precisamente este número, 6 por 10 elevado a 18 protones, si el cuerpo tiene una carga de más un coulomb. Y si el cuerpo tuviera una carga de menos un coulomb, pues es el razonamiento análogo pero con los electrones. Quiere decir que si un cuerpo tiene una carga neta de menos un coulomb, quiere decir que tiene una carga total de 6 por 10 elevado a la 18 electrones en exceso. Es decir, que la diferencia entre el número total de electrones y el número total de protones que tenga ese cuerpo con menos un coulomb de carga es 6 por 10 elevado a 18 electrones. Es decir, que hay un exceso de 6 por 10 elevado a 18 electrones. Pero no quiere decir que ese sea el número total de electrones. Probablemente tenga muchos más. Muy bien, tener muy en cuenta este concepto. Bueno, pues una vez que ya hemos definido lo que es una carga de un coulomb, que en el sistema internacional es la unidad de medida, tanto sea positivo como negativo, deciros que es muy raro encontrar en circunstancias normales que nos rodean, en el mundo que nos rodea, es raro, es extraño, encontrar cargas tan grandes de escalas de coulombios, escalas de más o menos un coulombio o varios coulombios o múltiplos de ellos. Es un poco raro porque es una unidad de carga bastante grande. Por tanto, en ejercicios que vamos a realizar en clases sucesivas, vamos a utilizar valores comunes de carga eléctrica en el mundo que nos rodea. Y esos valores comunes de carga eléctrica suelen oscilar entre estos valores, entre más menos 10 elevado a menos 9 coulombs y 10 elevado a menos 6 coulombs. Por ese motivo, como el coulomb es una unidad de carga eléctrica muy grande para el mundo que nos rodea, para nuestro entorno en el que vivimos, pues es la razón por la cual normalmente se utilizan submúltiplos del coulombio. Y esos submúltiplos más frecuentes son un miliculombio, que equivale a 10 elevado a menos 3 coulombios, o un microcoulombio, que equivale a 10 elevado a menos 6 coulombs, o un nanoculombio, que es igual a 10 elevado a menos 9 coulombios. Estas son las tres unidades, son múltiplos del coulombio, que suelen ser unidades de carga más prácticas, más frecuentes. Bueno, y para finalizar esta primera parte, aquí tenéis un ejemplo para que os hagáis una idea
de lo que es un coulombio. Por ejemplo, por el filamento de una bombilla clásica, por ejemplo, de alambre de tungsteno, fluyen por ese alambre de esa bombilla, fluyen aproximadamente pues unos 10 elevado a 19 electrones por cada segundo, o sea, bastante un número enorme de electrones, pero esto equivale en unidad de coulombio solamente a 1.6 periodo coulombios en cada segundo. Bueno, vimos cuando estudiamos la carga eléctrica y la naturaleza de la carga eléctrica, pues vimos experimentos donde comprobamos que si dos cargas positivas se aproximaban entre sí, pues se ejercía sobre ellas una fuerza eléctrica, de naturaleza eléctrica repulsiva. Si se acercaba una carga positiva o un cuerpo cargado positivo a una carga negativa o cuerpo cargado negativo, pues se ejercían entre ambas una fuerza de atracción. Y entonces, pues ya os adelanté de que la cuantificación de la magnitud de estas fuerzas, o bien de atracción o bien de repulsión, eran reguladas por una ley, que era la ley de Coulomb. Y es precisamente lo que vamos a tratar ahora. Vamos a hablar de la ley de Coulomb, que regula pues la cantidad de fuerza de atracción o de repulsión que se ejercen entre dos o más cargas, considerando las cargas puntuales, es decir, considerando que estas cargas, las cargas de esos cuerpos macroscópicos, están concentradas en un punto cada uno de ellos. Cada cuerpo tendrá una carga y para efectos de la ley de Coulomb vamos a considerar que toda la carga de un cuerpo la tiene concentrada en un punto. Es lo que se llama en física una carga puntual. Es un modelo ideal y en él nos vamos a basar para enunciar la ley de Coulomb, que dice lo siguiente. La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separa. La primera frase, la magnitud de la fuerza eléctrica, se refiere a la magnitud, al módulo de los vector fuerza que siente cada carga, como vamos a ver a continuación. El tema de dos cargas puntuales ya lo expliqué. Vamos a considerar que las cargas son puntuales, que todas las cargas que consideremos, las dos cargas que consideremos, tienen cada una de ellas concentrada toda su carga en un punto. ¿Y qué quiere decir que es directamente proporcional al producto de las cargas? Pues quiere decir que entre más valor tenga esas cargas, cada una de ellas, pues mayor será la fuerza o bien de repulsión o bien de atracción que sientan ambas cargas. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues básicamente que cuanto más separemos las dos cargas, mirad este primer dibujo que tenemos aquí abajo, cuanto más las separemos, cuanto mayor sea la distancia R, pues las fuerzas, que en este ejemplo son de repulsión porque son dos cargas positivas, las fuerzas se irán haciendo menores. Es decir, entre más vaya separando estas dos cargas entre ellas, las fuerzas de repulsión que siente cada una de ellas, su magnitud va a ir disminuyendo. Y a la viceversa, entre más acerque estas dos cargas positivas, la magnitud de estas dos fuerzas de repulsión pues se van a hacer más grandes. Bueno, pues todo este enunciado literario de la ley de Coulomb se recopila en esta famosa fórmula que nos dice que la magnitud de la fuerza, que vamos a representar con la letra F, es igual a una constante eléctrica, que vamos a ver ahora qué valor tiene, la constante K, que multiplica a las magnitudes de las dos cargas, de Q1 y Q2, las magnitudes, y ponemos entre valor absoluto, para no tener en cuenta si los signos de las cargas son positivos o negativos. Eso no nos importa. Aquí lo que nos importa es la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza. No el signo que tengan cada una de estas cargas. Entonces por eso lo pongo en valor absoluto, por si alguna de las dos cargas es negativa, pues no saber que aquí pues la salida de este producto va a ser siempre positiva, porque estas fuerzas siempre van a ser positivas, porque hablamos de magnitudes y las magnitudes, ya sabéis, en cantidades vectoriales las magnitudes son siempre positivas. Otra cosa es hablar de componentes, pero eso es otra historia, ¿verdad? Entonces la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales,
como estaba diciendo, es igual a esa constante proporcional por el valor absoluto de ambas de la cantidad de carga de cada una de ellas, o sea, de las cargas de ellas, dividido entre r a la cuadrada, es decir, la distancia que en un momento dado separa a las dos cargas. Y recordar que esta fórmula es válida considerando que las cargas de ambos cuerpos están concentradas en un solo punto. Mirad en este dibujo que os he puesto una carga macroscópica Q1 y Q2, pero realmente esta ley de Coulomb regula como si toda la carga Q1 estuviera concentrada en un punto del cuerpo, y toda la carga Q2 estuviera también concentrada en otro punto del otro cuerpo. Muy bien. Esta formulita que veis aquí se puede escribir de otra manera. La constante K se puede escribir de esta forma tan extraña. Os parecerá extraña, pero bueno, tiene su sentido y muy útil para muchos ejercicios. Y esto es 1 dividido entre 4 por pi por epsilon sub 0. Esto es epsilon sub 0 lo que se llama permitividad eléctrica en el vacío. Ahora hablaré un poquitín de esta constante. Bien, entonces, para los ejercicios que se pueden hacer de aplicación de la ley de Coulomb, pues podemos utilizar o bien la constante K o bien la constante epsilon sub 0 que se llama permitividad eléctrica del medio o en el vacío. En este caso, es sub 0 quiere decir en el vacío. Permitividad eléctrica en el vacío. Muy bien. Bueno, pues ahora estamos aquí hablando de una constante K. Esta constante K me permite conectar el lado izquierdo de esta ecuación, que es una fuerza, con el lado derecho, que es un producto de cargas dividido entre r al cuadrado, esta constante K. Y de esta manera se verifica el enunciado de arriba, porque ya veis que como Q1 y Q2 se encuentran en el lado derecho, en el numerador, entre más crezca Q1 o más crezca Q2 o más crezca el valor de ambas cargas, ya veis que también crece la fuerza de atracción o repulsión entre ellas. Eso por ahora no nos importa, porque aquí solo hablamos de magnitud y fuerza. Luego pueden ser fuerzas atractivas o repulsivas, como vamos a estudiar aquí abajo. Magnitud de fuerza nada más. Bien, entonces entre mayor sea Q1 y Q2, como vemos en la fórmula, mayor es la fuerza. Esto es lo que se dice en matemáticas, como sabéis, que la fuerza en este caso es directamente proporcional a las cargas, o la viceversa, ¿no? La fuerza es directamente proporcional a las cargas. Y como el R está abajo y además elevado al cuadrado, pero bueno, por el hecho de estar abajo en un denominador en el cociente en el lado derecho de la ecuación, pues significa que entre más grande sea R, ya veis, para una carga Q1 y Q2 que sean constantes, y esta K como siempre es constante, entonces si hacemos variar la R y la hacemos cada vez más grande, ya veis que todo el lado derecho se hace más pequeño, manteniendo Q1 y Q2 constantes, claro. Entonces, entre más grande hagamos la separación de las cargas, ya veis que por esta fórmula se ve que es inversamente proporcional la distancia de R a la fuerza, porque entre más grande sea R, todo esto del lado derecho se hace más pequeño. Y por tanto, todo el lado derecho es la fuerza al final. Entonces, entre más grande sea R, menor será la fuerza, porque menor será el resultado de todo el lado derecho, que precisamente ese valor numérico coincide con la magnitud de la fuerza. Y a la viceversa. Veis en esta fórmula que entre más pequeño haga el R, pues esta fuerza se hace en magnitud más grande. Considerando siempre en estos ejemplos que Q1 y Q2 se mantienen constantes. Disminuyo la distancia de separación entre las cargas y ya veis que todo este lado derecho crece. Va creciendo entre más pequeño se hace el R. O sea que esto cuadra con la ley de Coulomb, el enunciado de la ley de Coulomb, esta ecuación. Pero claro, para conectar el lado derecho con el lado izquierdo, para conectarlo con el signo igual, pues tenemos que establecer una constante de proporcionalidad, que los científicos, en particular el señor Coulomb, pues a base de experimentación y más experimentación, llegó a la conclusión de no solo que la fuerza era directamente proporcional a las cargas y no solo que la fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa, sino también llegó a través de muchos experimentos a averiguar aproximadamente este valor de K que permite conectar con una igualdad el lado izquierdo, que es fuerza, con el lado derecho, que utiliza magnitudes de cargas y distancias. Y ese valor de K lo averiguó experimentalmente y es una constante eléctrica fundamental, K,
que vale en el sistema internacional, porque depende en el sistema de unidades que hablemos, pero nosotros vamos a utilizar el sistema internacional normalmente para nuestros ejercicios. Entonces, en el sistema internacional, K es más o menos igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro a la cuadrada por coulomb a la cuadrada. Os dejo a vosotros que practiquéis en vuestras casas por qué pongo esta unidad del K. ¿Por qué la dimensión de K es newton por metro a la cuadrada sobre coulomb a la cuadrada? Os doy una pista para que recordéis. Para averiguar la dimensión de K, las unidades de K, lo que tengo que hacer es establecer aquí una ecuación de dimensiones, despejar en esta fórmula la K, que quedaría igual a F por R al cuadrado en el lado izquierdo dividido entre Q1 y Q2. Y averiguáis de esta manera a continuación la ecuación de dimensiones de K y veréis que es newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Muy bien. Bueno, y el K se relaciona con el épsilon, lo veis aquí en la fórmula. K se relaciona con épsilon, porque K es igual a 1 sobre 4pi épsilon sub 0, permitividad eléctrica en el vacío. Y, bueno, si conocemos la K, si conocemos la constante eléctrica K, pues simplemente despejando, ¿verdad? Si K es igual a 1 sobre 4pi épsilon sub 0, se despeja y averiguáis el valor de épsilon sub 0. Que vale 8,85 aproximadamente por 10 elevado a menos 12 coulombios a la cuadrada sobre newton metro al cuadrado. También os dejo para que practiquéis en casa las dimensiones, que verifiquéis que efectivamente las dimensiones de la constante epsilon sub 0 son coulombios al cuadrado sobre newton por metro a la cuadrada. Bueno, pues tener muy en cuenta que esta ley de Coulomb lo único que me da es la magnitud de la fuerza que siente cada una de las cargas. La magnitud de la fuerza que siente cada una de las cargas. Estamos hablando de fuerzas. Es un tipo de fuerzas, las fuerzas eléctricas. Hemos estudiado en otros capítulos pues otros tipos de fuerzas. Ahora estamos estudiando fuerzas eléctricas, pero no dejan de ser más que un tipo de fuerzas que existen en la naturaleza. Y las fuerzas, como todos sabéis, son magnitudes vectoriales, porque para definirlas de manera precisa, esa magnitud vectorial fuerza, necesitamos no solo la magnitud, sino también necesitamos conocer la dirección, el sentido y el punto de aplicación donde está aplicada la fuerza en el cuerpo que consideremos. Por tanto, eso es lo que vamos a ver ahora con detalle, porque la ley de Coulomb solo me da magnitud de las fuerzas. Entonces, vamos a considerar el primer caso. Tenéis aquí el primer caso que tenemos dos cargas positivas. Suponemos dos cargas positivas, Q1 y Q2, que están separadas entre sí una distancia R. Ya sabemos que la magnitud de la fuerza que siente Q1 o Q2 es regulada por la formulita de la ley de Coulomb que tenemos aquí arriba. Bien, bueno, pues estas fuerzas estoy hablando que las sienten las dos, independientemente de la magnitud de la carga Q1 e independientemente de la magnitud de la carga Q2, ambas cargas sienten esta misma cantidad de fuerza. Esto tenerlo en cuenta. Y esto se basa en la tercera ley de Newton. Recordar que, por ejemplo, si Q1 está ejerciendo una fuerza que es de repulsión, porque hablamos de dos cargas positivas, ¿verdad? Se repelen entre sí. Por lo tanto, si Q1 ejerce una fuerza sobre Q2 de repulsión, que voy a representarlo mediante este vector, F2, pues por el principio de acción y reacción, Q2 también ejerce una fuerza sobre Q1 de sentido contrario, en la misma dirección que F2 está contenida en la misma recta, F1 y F2, el vector F1 y F2 están contenidos en la misma recta, pero el F1 es de sentido contrario. Entonces, por el principio de acción y reacción, o tercera ley de Newton, pues ya estamos viendo las propiedades que nos faltaban por describir de estas fuerzas eléctricas. Y ya lo estáis viendo aquí. Por ejemplo, si nos centramos en Q1, la fuerza que siente debido a la presencia de la otra carga positiva cercana a él, la fuerza que siente es de repulsión y es una fuerza que está dirigida en la dirección de la recta que une pues ambas cargas, los puntos donde se concentren ambas cargas, claro, y cuyo sentido es de alejamiento hacia la izquierda, como veis aquí en el dibujo, hacia la izquierda. Por tanto, ya tengo definida la dirección y el sentido de F1
¿Y cuánto vale esta magnitud de esta fuerza que intenta empujar? Es una fuerza a distancia que intenta empujar a la carga Q1 hacia la izquierda y debido a la presencia cercana de Q2. Bien, entonces, como decía, ya tenemos definida la dirección y el sentido de F1. Dirección, recta que los une, sentido hacia la izquierda. Y eso ya lo represento con una flecha. Y el valor de esta flecha o vector, el valor es proporcional a la magnitud de esta fuerza. ¿Cuánto vale la magnitud? ¿Cuánto es la cantidad de fuerza? Pues eso sí que nos lo regula la ley de Coulomb. K por Q1 por Q2 dividido entre la distancia instantánea que separa en ese momento a Q1 y Q2. Por tanto, ya tenemos casi totalmente descrito el vector F1, su magnitud, ley de Coulomb, su dirección, ya dicha, y su sentido, también dicho. Y ahora nos queda el punto de aplicación. ¿Dónde está aplicada esta fuerza F1? En el cuerpo, en la carga Q1, en el cuerpo que tiene la carga Q1. Bien, y como estamos hablando de la ley de Coulomb y considerar las cargas puntuales, pues evidentemente esta fuerza F1 está aplicada en el punto de este cuerpo cargado donde considere que tiene concentrada toda la carga Q1, porque hablamos de cargas puntuales para la ley de Coulomb. Ahí es donde estaría aplicada el vector fuerza F1. Y de la misma manera hablaríamos del vector fuerza F2. Está en la misma dirección o recta que contiene F1, F2 también. El sentido es opuesto a F1, hacia la derecha, y esta es la fuerza que jala o que tira de Q2, la tira hacia la derecha, la empuja hacia la derecha. Ya tenemos la dirección y el sentido. Y su magnitud, lo repito, la magnitud de F2 y la magnitud de F1 son las mismas y reguladas por la ley de Coulomb que tenéis aquí arriba. Los mismos newtons tiran de Q2 hacia la derecha como los mismos newtons, con cantidad de fuerza, tiran de Q1 hacia la izquierda. Bueno, y aquí, como veis, son fuerzas de repulsión, porque tenemos dos cargas cercanas entre sí, relativamente cercanas, son dos cargas, y que sienten fuerzas de repulsión respectivamente, o sea que tienden a alejarse entre sí las dos cargas debido a estas dos fuerzas, a F1 y F2. Bien, y ahora vamos a suponer el caso que tenemos próximas dos cargas puntuales, las consideramos puntuales, dos cargas de signo contrario. Por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué es lo que sucedería en estos casos? Pues vamos a considerar que la carga positiva tiene el mismo valor que Q1 y vamos a considerar que esta carga negativa de la derecha tiene el mismo valor en valor absoluto que Q2, solo que es negativa. Entonces, la cantidad de fuerza que sienten ambas cargas viene regulada por la ley de Coulomb y como Q1 y Q2 son iguales que en el caso anterior y suponemos también que la distancia que los separa es la misma R, pues estas fuerzas son las mismas que las de arriba en cantidad, en magnitud. La magnitud de estas fuerzas que están representadas aquí, pues son las mismas que arriba, siempre y cuando, repito, las cargas, esta carga positiva sea igual a la de arriba y esta carga negativa sea igual a la de arriba y la distancia que los separa sea igual a la distancia que separa la pareja de cargas de arriba. Si todo eso coincide, pues entonces la magnitud de F1 y la magnitud de F2 es igual a la magnitud de F1 y F2 en el caso de arriba. Bien, y ahora dirección y sentido de estas fuerzas, pues ya lo tenéis aquí dibujado. Como son cargas opuestas, pues intentan atraerse, son fuerzas atractivas, son fuerzas de atracción. Es decir, que si nos fijamos en la carga positiva, debido a la presencia de una carga negativa cercana, siente una fuerza de atracción, debido a la presencia de la carga negativa, siente una fuerza de atracción que intenta llevarlo hacia la carga negativa. Y esa fuerza de atracción, ¿qué dirección va a tener? Pues va a estar contenida, ese vector fuerza va a estar contenido en la recta que une ambas cargas y su sentido es dirigido desde la carga positiva a negativa, porque intenta llevar la carga positiva en el sentido hacia la carga negativa. Por lo tanto, ya tenemos definida la magnitud, la magnitud de F1 por la ley de Coulomb, la dirección del vector F1, la recta que une ambas cargas puntuales y el sentido
El sentido es atractivo, el sentido de la carga positiva a la carga negativa. Y lo mismo sucedería con la carga Q2 que tenemos aquí a la derecha. Siente una fuerza, esta carga negativa que veis aquí a la derecha, siente una fuerza de atracción, a una fuerza que intenta llevarlo hacia la izquierda debido a la presencia de la carga positiva. Y esta fuerza pues ya la tenéis aquí dibujada, y su dirección y sentido, pues dirección es la misma recta que contiene las cargas y el sentido pues hacia la positiva. Y no lo he dicho, pero lo digo, en este caso el motivo de que una fuerza sea igual y de sentido contrario a la otra, al igual que ocurre en el caso de arriba, es regulado por el principio de acción y reacción o la tercera ley de Newton, ¿eh? O sea que si, fijaros aquí, si nos concentramos en esta carga positiva y esta carga positiva siente una fuerza atractiva que le intenta llevar a la derecha debido a la carga negativa, pues la carga negativa también siente una fuerza igual que F1, pero de sentido contrario, apunta a la izquierda ahora, ¿lo veis? Sentido contrario a F1. Esto está basado en el principio de acción y reacción, ¿eh? Tanto en el primer caso como en el segundo. Muy bien, y es muy importante una cosilla que suele confundir mucho a los principiantes en la ley de Coulomb. Si las cargas son distintas en el primer caso o en el segundo caso. Vamos a estudiar en el segundo caso, porque el primero ya lo tenemos muy gastado. Vamos a estudiar aquí en el segundo caso. ¿Qué ocurriría si esta carga positiva fuera más grande que esta carga negativa? ¿Sería F2 más grande que F1? ¿O al revés, sería F1 más grande que F2? Pues no. Si esta carga positiva es más grande que la carga negativa, ¿eso qué va a influir? Pues va a influir en la fórmula de la ley de Coulomb. Va a influir en que va a variar la fuerza. En general, la fuerza F. Si varía Q2, la carga Q2 o Q1, ya lo veis aquí. Hace variar la fuerza. ¿Pero qué fuerza estamos hablando? Aquí es en general, la ley de Coulomb habla de F en general, pero en este caso concreto, ¿a qué fuerza nos estamos refiriendo? A las dos. Varían ambas. O sea que si la magnitud de esta carga se hace más grande que la magnitud de la carga negativa, por ejemplo, en valor absoluto, pues eso no va a influir ni en que F1 sea más grande que F2, ni al revés, ni que F2 sea más grande que F1 en cantidades, en magnitudes. No. Ambas fuerzas van a ser siempre iguales en magnitud. Lo único que ocurre es que si una de ellas crece, o la otra, o las dos, pues también crecerán esa parejita de fuerzas en magnitud. También crecerán en magnitud. Pero siempre la magnitud de F1 es igual a la de F2. Y es lo que os estoy escribiendo aquí abajo. La magnitud de la fuerza F1 y la magnitud de la fuerza F2 siempre son iguales. Las magnitudes, aunque son de sentidos contrarios, como veis en esta ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial solo está diciendo que el vector F1 tiene sentido opuesto al vector F2. Y esta ecuación escalar que tenéis aquí abajo, que se basa en la ley de Coulomb, ecuación escalar, nos dice que siempre, a pesar de que un vector es opuesto al otro, siempre la magnitud de F1 es igual a la de F2. Siempre, siempre. Y si cambiamos las cargas o cambian las distancias, obviamente van a cambiar estas dos fuerzas, pero siempre van a ser iguales. En cantidad, en magnitud. Y el hecho de que sean de sentido contrario, como en este caso o en este caso, también ocurre siempre. Siempre, solo que hay que estudiar si la pareja de cargas son las dos positivas, entonces las dos fuerzas tiran hacia afuera, como veis aquí, o bien que no lo he puesto aquí, si las dos cargas son negativas, pues va a ocurrir lo mismo, las dos fuerzas intentan tirar hacia afuera, o sea, son fuerzas de repulsión. Y si las dos cargas son de signo opuesto, pues ya hemos visto que son fuerzas de atractivas. Pero vuelvo a repetir, y a pesar de ser pesado, si cambiáis el valor de las cargas, si cambiáis la distancia entre ellos, si cambiáis la magnitud de la carga, cambiar lo que queráis, pero en cualquier instante, la cantidad de fuerza que siente una carga y la cantidad de fuerza que siente la otra carga siempre son iguales en magnitud y reguladas por la ley de Coulomb. Obviamente esas fuerzas van a depender del valor de las cargas y de la distancia que los separa, eso siempre. Bueno, hasta aquí hemos estudiado la ley de Coulomb, que solamente describe la interacción entre dos cargas, Q1 y Q2, como van a ser las fuerzas entre ellos.
Pero, sin embargo, los experimentos demuestran que cuando tenemos dos cargas que ejercen fuerza de manera simultánea sobre una tercera carga, a ver, aquí tenemos una carga Q1, una carga Q2 y tenemos una carga Q3. Bueno, pues la fuerza total que actúa sobre esta carga Q3 debido a la presencia cercana de Q1 y Q2, imaginemos que las tres cargas son de signo positivo, la fuerza total, repito, que siente Q3 debido a la presencia de ambas cargas de Q1 y Q2, la fuerza total que siente Q3 es la suma vectorial, esto se demuestra experimentalmente, obvio, es la suma vectorial de las fuerzas que las dos cargas ejercerían individualmente. Es decir, si no estuviera Q2, ¿cuál sería la fuerza que actuaría sobre Q3 debido a la presencia de Q1? Pues sería una fuerza que estaría en la dirección Q1-Q3 en esa recta, y como son dos cargas positivas, sería una fuerza de repulsión que tiende a llevarlo hacia alejarlo a Q3, alejarlo de Q1. Y lo representamos con este vector F1. Esta sería la fuerza F1, la fuerza que actuaría sobre la carga Q3 si solo estuviera presente Q1. Ahora quitamos Q1 del mapa y solo ponemos a Q2. Entonces, debido a la presencia de la carga positiva Q2, nuestra carga positiva Q3 siente una fuerza repulsiva, porque los dos son también positivos, una fuerza repulsiva que tiende a alejarla de Q2. Y la dirección de ese vector fuerza es en la misma dirección que la recta que une ambas cargas, Q2 y Q3, y el sentido de repulsión, es decir, el sentido de intentar alejar esta carga Q3 de Q2, o sea, sentido hacia la izquierda, como veis aquí en el dibujo. Y ya os represento aquí el vector F2. Este sería el vector fuerza que actuaría sobre Q3 si solo estuviera presente Q2. Pues bien, experimentalmente se demuestra que si están actuando ahora ambas cargas Q1 y Q2 están en presencia de Q3, pues lo que siente Q3 es la suma vectorial de ambas fuerzas, tanto de F1 como F2. No siente ni F1 ni F2, siente la suma vectorial. Y si recordáis de operación con vectores, que se ve al principio de física, para obtener la suma vectorial de dos vectores, pues lo que se hace es componer el paralelogramo que forman esos dos vectores y unir un vértice con el otro en una diagonal, y de esa manera, de forma gráfica, obtenemos el vector resultante. Este vector resultante es la suma vectorial, el vector R es la suma vectorial del vector F1 más el vector vectorial. Sumas vectoriales, no sumas escalares. Recordar todo esto. Si no lo tenéis muy refrescado, pues os recomiendo que repaséis un poquito las operaciones que se realizan con vectores. Bueno, un último apunte sobre la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que hemos estudiado solo podemos utilizarla por el momento para cargas puntuales, eso ya lo dijimos, y en el vacío, o sea, sin ningún medio material que separe dichas cargas. ¿Qué ocurre si hubiera materia entre las cargas? Pues que entonces la fuerza neta que actúa sobre cada una se va a alterar. La fuerza neta que daría nuestra ley de Coulomb se alteraría. Eso es debido a las cargas inducidas en las moléculas del material que hemos interpuesto entre las dos cargas. No obstante, como bien dice aquí también, la ley de Coulomb que hemos estudiado hasta ahora la podemos utilizar sin modificar para cargas puntuales que estén en el aire, porque el aire más o menos se comporta igual que si las cargas estuvieran en el vacío. Es decir, que si las dos cargas se encuentran en el vacío, utilizamos la constante de 9 por 10 elevado a 9 o la permitividad eléctrica en el vacío, que es 8.85 por 10 elevado a menos 12. Si hubiera otro medio, pues esta fórmula se alteraría, como os dije antes. ¿En qué sentido se alteraría? En que modificaríamos la K, porque esta K es para el vacío, 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, es para el vacío, o modificaríamos la E sub 0, 8 por 85 por 10 elevado a menos 12. Se modificarían una de estas dos constantes, o la K o la E sub 0. Si se modifica una de las dos, modifica la otra, porque una tiene que ver con la otra.
pero si no se dice nada en los ejercicios, consideramos estos valores de K y de su cero, estas dos constantes eléctricas fundamentales que son en el vacío o en el aire, porque los errores son inapreciables respecto al vacío. Bueno, y por último ya un ejercicio práctico de aplicación de la ley de Coulomb. Tenemos dos cargas puntuales, Q1 25 nanocoulombios positiva, lo veis aquí, y Q2 75 nanocoulombios negativos. Están separados una distancia de 10 centímetros, R igual a 10 centímetros. Calcule la magnitud y la dirección de A, la fuerza eléctrica que Q1 ejerce sobre Q2, Q1 ejerce sobre Q2, que es esta F1 que representa aquí, y la fuerza eléctrica que Q2 ejerce sobre Q1, que es esta que estoy representando aquí con F2. Bueno, magnitud y dirección. Vamos primero a la dirección de ambas fuerzas porque es lo más rápido. La magnitud de ambas fuerzas pues es sencillo. Son dos cargas, consideramos las dos cargas puntuales, unimos la recta que une ambas cargas y en esa recta va a estar contenidos el vector fuerza F1 y el vector fuerza F2. Y los sentidos de estos dos vectores, pues como las cargas son opuestas entre sí, son fuerzas atractivas. F2 está dirigido de la carga Q1 hacia la carga Q2, apuntando hacia la derecha, y F1 está apuntando hacia la izquierda, apuntando de la carga negativa a la carga positiva. Por tanto, de esta manera tenemos descrita la dirección y el sentido de F1 y F2. La dirección de ambas, la recta que une ambas cargas, y el sentido de F2, pues hacia la derecha, apuntando a la derecha desde Q1, y el sentido de F1 apuntando hacia la izquierda desde Q2. Bueno, vamos entonces a la magnitud de ambas fuerzas. La magnitud de ambas fuerzas viene regulada por la ley de Coulomb y ya sabemos que estas dos fuerzas en magnitud son iguales, es decir, que F1 es igual a F2, con lo cual ya estamos respondiendo a los dos incisos, los dos apartados A y B, porque F1 y F2 son iguales en magnitud. Y es igual a K por Q1 por Q2 dividido entre R a la cuadrada. Y bueno, pues entonces vamos a despejar datos. K, como suponemos que ambas cargas están en el vacío o en el aire, que no hay mucho error, pues la constante eléctrica universal que vamos a utilizar es 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado por la carga Q1 es 25 nanocoulombios, que lo pasamos al sistema internacional multiplicando por 10 elevado a menos 9. 25 por 10 elevado a menos 9 coulombs, que multiplica a Q2. Q2 ya lo pongo todo en valor absoluto aquí, todo positivo. Q2 que es 75 nanocoulombios menos, pero ya digo que lo voy a poner positivo porque estamos jugando con valores absolutos de las cargas en la ley de Coulomb. Entonces 75 nanocoulombios, 75 y lo paso a coulombios multiplicando por 10 elevado a menos 9. Y dividido todo entre la distancia que le llamo R al cuadrado. Son 10 centímetros, hay que pasarlo al sistema internacional, no os olvidéis, a metros, con lo cual 10 centímetros queda 0.1 elevado al cuadrado, que en unidades metro al cuadrado. Y ahora pues vamos a operar con las unidades a ver si es consistente en unidades estos datos numéricos. Pues en metro cuadrado se va con metro cuadrado, coulomb al cuadrado se va con coulomb por coulomb arriba, y ya nos queda evidentemente solo newtons arriba, newtons. Y operáis esto, y os lo dejé aquí puesto, en la calculadora me daba esto, que escrito de una manera más sencilla, en plan decimal, pues es 0.00169 newtons. Y este es el resultado final, la magnitud de ambas fuerzas. Bueno, y ahora ya os pido que hagáis un pausa a este vídeo para que copiéis estos dos ejercicios que os propongo, los cuales los resolveré en la siguiente clase. Intentar hacerlos y ya en la siguiente videoclase pues lo resolveré aquí para vosotros. Bueno, pues esto es todo. Un saludo, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.